Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Muy bien, como usted escuchó, hoy estamos iniciando una nueva serie y vamos a estar platicando de temas que son muy prácticos y muy importantes para nosotros en este tiempo. Y hoy iniciamos hablando de este tema. Ha llegado el tiempo. Así le pusimos a este tema. Pastor César, el Señor puso en su corazón compartir este tema este fin de semana. Ha llegado el tiempo. Y quiero que me acompañe, por favor, a una escritura que está en Marcos capítulo 1, en el versículo 15. Y quiero leerles la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice la palabra del Señor. Él decía, hablando de Jesús: ha llegado el momento, el reino de Dios ya está cerca. Cambien su manera de pensar y de vivir. Crean en la buena noticia. Bueno, este versículo encierra una gran cantidad de enseñanzas que hoy vamos a estar viendo algunas de ellas así rápidamente. Y cuando nosotros leemos esta primera expresión que dice acá, el reino de Dios ya está cerca. Fíjense que es un mensaje, es una expresión que aparece en el Evangelio, en los Evangelios, como una marca del mensaje de Jesucristo. De hecho, si nosotros leemos con atención, vamos a ver que Juan el Bautista, que fue el que vino antes de Jesús y vino a preparar el camino del Señor, habló precisamente del reino de los cielos. Vemos también cuando Jesús enseñó acerca de la oración del Padre Nuestro, en una de las partes dice: venga tu reino. Es decir, Jesús venía a hablar acerca de este concepto que tal vez muchos no podían entender bien. Sobre todo porque, si lo pensamos bien, en aquel tiempo el pueblo judío, los judíos que estaban escuchando a Jesús hablar estas palabras, ellos tenían un concepto acerca de lo que era el reino. Y podemos pensar nosotros que cuando ellos escuchaban a Jesús decir el reino de los cielos, cuando Jesús daba las parábolas acerca del reino de los cielos y cuáles eran los principios del reino de los cielos, ellos pensaban seguramente que ese reino era el reino de Dios que se iba a establecer acá en la tierra ya en ese tiempo. Recordemos que ellos estaban esperando una promesa, el cumplimiento de una promesa. Dios le había dicho muchos años antes al rey David que su reino iba a ser establecido para siempre y que iban a vivir con esa bendición todo el pueblo de Israel, con esa libertad donde ellos podían disfrutar de ese reino estable. Pero en aquel momento, cuando Jesús aparece, el pueblo de Israel y el pueblo judío estaba bajo el dominio de Roma. Y obviamente ellos seguramente no estaban contentos, no se sentían bien, estaban siendo oprimidos. Ellos tenían que trabajar para los romanos, tenían que obedecerles en cosas que a ellos tal vez no les gustaba hacer. Y podríamos nosotros hacer un estudio acerca de todas las cosas que los romanos los obligaban a hacer y que ellos no querían hacer. Aunque les daban ciertas libertades, pero no eran libres completamente. Y habían siempre personas que querían salir de ese yugo del imperio romano. Y entonces, al escuchar esta expresión de Jesús, el reino de Dios ya está cerca, seguramente ellos pensaron, ya está por cumplirse esa promesa. Dios quiere bendecir a su pueblo, seguramente decían ellos. Dios va a bendecir a Israel, Dios va a bendecir a este pueblo que ha estado cautivo en este tiempo, y Dios le va a dar esa libertad tan esperada. Pero a veces se nos olvida que los planes de Dios, que cuando Dios habla, que cuando Dios nos dice que tiene planes de bien para nosotros, no está hablando solamente de cosas materiales. Usted sabe que Dios nos bendice con cosas materiales. ¿Cuántos ya desayunaron? A ver, levanten la mano los que ya desayunaron. Y los que no, van a desayunar. Porque esa es la bendición de Dios, ¿verdad? Dios nos bendice con tantas cosas materiales. Tenemos ropa, venimos en transporte, algunos en carro, pero por lo menos tenemos camioneta. Los que no tienen carro pueden moverse fácilmente en un microbús, ¿verdad? La verdad es que tenemos mucha bendición del Señor. Pero ¿sabe que cuando Dios piensa, cuando Dios habla de bendecir a su pueblo, no está hablando solamente de esas cosas? Dios ve mucho más allá. Entonces nosotros podemos decir, la bendición de Dios, así puede ser, Dios nos va a librar de estas cosas materiales que estamos viviendo, estas cosas temporales. Dios nos va a sacar de eso y esa es la bendición de Dios. Mire, fíjese que la bendición de Dios va mucho más allá. La bendición de Dios abarca todos los ámbitos de nuestra vida,
abarca nuestras generaciones, abarca la eternidad. La bendición de Dios es completa. Y entonces el pueblo de Israel, seguramente en aquel entonces esta frase vino a despertar en ellos alguna expectativa, pero realmente lo que Dios estaba tratando de hacer, o lo que Dios estaba por hacer, se salía un poco de la mente humana. Y cuando nosotros leemos este versículo, podemos encontrar aquí algunas lecciones que quisiéramos repasar hoy con ustedes, así rápidamente. No queremos tomar mucho tiempo. Queremos repasar algunas frases que menciona este versículo que acabamos de leer en el Evangelio de Marcos. Y vamos ahí con la primera diapositiva, con la siguiente diapositiva, por favor. Vea lo que dice ese versículo. Ha llegado el momento. Y cuando nosotros leemos esta frase, debemos tener en nuestra mente que Dios tiene un momento para todo. Es decir, Dios no hace las cosas así improvisadamente. Él no actúa como reacción a las cosas, ¿verdad? Las circunstancias se están dando, entonces yo tengo que hacer algo porque esto se está saliendo de control. No, Dios tiene un tiempo para cada cosa. Dios ha establecido un momento para todo lo que tiene que hacer. Cuando Cristo vino a esta tierra, no era porque es que la maldad está creciendo. La verdad es que la maldad sigue creciendo. La maldad ha estado siempre. No era por tantas cosas que estuvieran pasando en ese momento. Era porque Dios había establecido un momento para que Cristo viniera. Dios tiene un tiempo para todo. Y el problema que nosotros tenemos muchas veces es que nosotros quisiéramos que Dios actuara en nuestro tiempo, en el tiempo que nosotros queremos, en el tiempo que nosotros, entre comillas, necesitamos que Dios actúe. Yo les preguntaba ayer a nuestros hermanos, ¿a cuánto les gustaría que cuando se vaya a presentar un problema delante de usted, una situación difícil, apareciera Dios así de repente e inmediatamente le quitara el problema de enfrente? A ver, ¿quiénes se animan a levantar la mano y decir, a mí me gustaría que así fuera? Que Dios, cada vez que yo voy a tener un problema, se anticipara y antes que venga el problema, Él lo quitara de enfrente. Pero Dios no lo hace así. Dios no lo hace así porque Dios no se mueve en ese tiempo. La palabra que nosotros debemos recordar es la palabra kairos, el kairos de Dios. Yo no sé si usted lo ha escuchado alguna vez, pero ¿qué es el kairos de Dios? El kairos de Dios no se rige por meses, días, años, sino por lo que dice esta palabra, su significado. La palabra griega kairos significa momento oportuno. Es lo que significa, un momento oportuno. Es decir, Dios no va a actuar cuando nosotros le digamos, Señor, actúa ya. Señor, hazlo por favor. Yo no sé cuántas veces hemos orado delante del Señor. Señor, por favor, respóndeme ya, respóndeme ya. Pero ¿sabe cuándo va a responder Dios? ¿Sabe cuándo va a responder? En el momento ¿qué? Oportuno. Muchas veces Dios va a permitir que pasemos situaciones difíciles, que pasemos circunstancias, que atravesemos procesos, y en el momento oportuno Dios va a actuar. Ha llegado el momento, el kairos, el momento de que ese reino se manifestara en medio del mundo. Siguiente frase: el reino de Dios ya está cerca. Esas palabras las dijo Jesús. El reino de Dios ya está cerca, el reino de los cielos se ha acercado, dice otra versión. Y hay dos maneras en que nosotros podemos entender esta frase, dos lecciones que podemos sacar de esta sencilla expresión. El reino de Dios ya está cerca. En primer lugar, mire, cuando nosotros decimos que algo se ha acercado, ¿sabe qué lo que significa? Lógicamente, ¿verdad? Usted va a decir, sí, ¿cómo me dice esto? Si es tan lógico, ¿verdad? Pero cuando dice que algo se ha acercado, es porque antes estaba, ¿qué? Estaba lejos. Usted ve un carro que se acerca, usted se quita porque el carro viene para donde usted está, viene de lejos, se está acercando. Mire, y algo así ocurría con la humanidad. A causa del pecado, la caída del hombre, la naturaleza de pecado que está en el hombre, era imposible para él disfrutar del reino de los cielos, de acercarse al Señor, de llamarle Rey. No podía disfrutar de todos los beneficios y las bendiciones que trae el reino de los cielos. Estaba lejos. Para el ser humano era imposible participar de ese reino. Mire, el ser humano, en su condición de pecado,
estaba metido en un reino de tinieblas, y lo que le gobernaba era ese pecado que había, y perteneciendo a ese reino de tinieblas, él no podía participar de la luz. Estaba lejos de él, no podía, era imposible, estaba lejos, no podía recibir esa bendición. El hombre vivía en un reino de muerte. La muerte era la que prevalecía, vivía en su pecado, y sabemos que la paga del pecado es muerte. Y entonces el hombre en esa condición, ¿cómo podía disfrutar? ¿Cómo podría acercarse al reino de los cielos? No podía, estaba lejos del hombre, no era algo de lo que podía participar. El hombre ha vivido en un mundo de iniquidad, de pecado, de corrupción, y ninguno de estos elementos tiene parte en el reino de Dios. El reino de Dios es de justicia, el reino de Dios es de santidad. Entonces, ¿cómo podía el hombre participar de eso? Era imposible. Y entonces necesitaba el Señor acercarse al hombre. Y por último, no se puede estar bajo dos señores. El hombre estaba bajo el dominio del diablo. Tenía un señor que gobernaba su vida, aunque él no lo quería reconocer. No lo quisiera reconocer, pero había alguien dominando su vida. Y dice la misma palabra que no se puede servir a dos señores. Entonces, bajo el dominio del diablo, el hombre no podía participar del reino de los cielos. Y no había una puerta, no había forma de que el hombre se acercara a Dios. Entonces, por eso dice Jesús, el reino de los cielos está cerca, se ha acercado. Pero también podemos entenderlo en el sentido de que ahora está disponible para todos. Es decir, cualquier persona puede entrar al reino de los cielos. Cualquiera, no hay ninguna limitación. Usted no vaya a pensar que hay personas que son demasiado malas como para entrar al reino de los cielos. ¿Sabe que una persona, por muy mala que sea, muy malvada, puede arrepentirse, puede rendir su vida a Cristo y entrar al reino de los cielos? Está disponible para todos, hombres, mujeres, altos, bajitos, gordos, delgados, para todos. Todas las razas, todas las edades, todos tienen acceso hoy y pueden entrar por la sangre de Jesucristo y por la fe, entrar al reino de los cielos. Está disponible para todos. Y esto nos da a nosotros una pequeña lección aquí, así muy breve. Está disponible para todos, pero ¿sabe qué? Es que esto depende de una decisión. Y algunas personas que quieran entrar, las personas que quieran entrar por la fe en Jesucristo, van a poder entrar. Y el que no quiera entrar, nadie lo puede obligar a entrar. Así de sencillo. Nadie puede obligar a nadie a entrar al reino de los cielos. Mire, ni siquiera Dios obliga a nadie. Dios trae una convicción a las personas, pero es la decisión de cada quien. Nadie es obligado. Dios no obliga a nadie. Entonces nadie puede ser obligado. Pero el reino de los cielos está disponible. Y cuando estemos delante del Señor, nadie va a poder decir: Señor, yo no tuve oportunidad de entrar. La verdad es que todos tenemos oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Siguiente frase. Un cambio en la manera de pensar y de vivir. Eso es lo que se necesita para poder entrar al reino de los cielos, para participar en el reino de los cielos. Y es lo que cada uno de nosotros que estamos hoy en este lugar, que ya estamos en Cristo Jesús, hemos tenido que hacer un cambio en nuestra manera de pensar y de vivir. La Reina Valera 60 dice arrepentíos, ¿verdad? Pero la palabra arrepentirse es precisamente esto, es lo que significa esto, es cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Arrepentirse, muchas veces nosotros pensamos que es solamente sentirse mal por lo malo que hemos hecho, ¿verdad? Sentir remordimiento y decir yo quiero cambiar, porque hay personas que dicen yo quiero cambiar, pero si no se toman acciones, si no se hace algo, si no se cambia en algo, no es arrepentimiento, es un remordimiento, tal vez es una cuestión de conciencia, tal vez en algún momento, pero cuando nosotros de verdad decimos yo quiero cambiar y empieza a tomar acciones para cambiar, entonces es ahí donde se está mostrando un verdadero arrepentimiento, que es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera que nosotros nos arrepintamos, y para poder entrar al reino de los cielos debe haber ese cambio radical en el corazón de las personas. Por eso a mí me parece muy interesante cuando usted puede leer en Juan capítulo 3, llega un hombre, un fariseo
con Jesús y le empieza a hablar y viene Nicodemo y le dice a Jesús: Señor, sabemos que tú vienes de Dios por las cosas que tú haces, sabemos que tú tienes algo de Dios. Y viene Jesús y como que le cambia la conversación y le empieza a hablar de algo que tal vez él había olvidado. Y le dice: Jesús, tú siendo maestro de Israel, olvidas estas cosas. Es que para entrar al reino de los cielos lo que necesitas es nacer de nuevo, le dice Jesús a Nicodemo. Para entrar al reino de los cielos, para ver el reino de los cielos, le dice Jesús, es necesario nacer de nuevo. Eso es ese cambio de vida. Ese cambio que se manifiesta en el corazón de las personas, en la manera de ser de las personas. Una persona que ha nacido de nuevo se va a notar que nació de nuevo por su forma de vivir, por las cosas que hace, por su forma de hablar. Ahí se va a notar. Y esas son obras de arrepentimiento. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y entonces Jesús habla de este concepto. Dice: es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Y en este versículo es necesario un cambio de manera de pensar y un cambio en nuestra manera de vivir. Pero otra vez, entonces, ¿quién hace esto? Va a decir alguien: yo he querido cambiar, es que yo no puedo cambiar. Y mire, le tengo una mala noticia y una buena. La mala es que sí, efectivamente, usted no puede cambiar. O sea, el hombre no puede cambiar. La buena noticia es que Dios envió al Espíritu Santo, que es quien nos da la fuerza para que nosotros podamos realmente experimentar un cambio en nuestra vida. Él nos ha dado su gracia para que nosotros podamos vencer cualquier circunstancia. Y en aquellas cosas que nosotros digamos: es que yo no puedo cambiar, y venimos delante del Señor y le decimos: Señor, yo soy débil en esto, no puedo hacerlo, yo quisiera hacerlo pero no puedo. El Señor dice: yo te ayudo. Yo lo voy a hacer en ti. Y esa es una buena noticia. Incluso hay personas que dicen: es que yo no quiero tomar mi decisión por Cristo. Yo no quiero convertirme al Evangelio. No quiero rendirme al Evangelio porque ¿y qué tal si fallo? ¿Y qué tal si no doy la talla? Mire, la buena noticia es esta: que en sus fuerzas usted no lo va a hacer, pero en el poder del Espíritu Santo así va a ser. Usted va a ser transformado si usted le rinde su vida a Cristo. Es la única manera. Entonces vea cómo es esto. Dios le dice al hombre: tienes que arrepentirte, pero yo te doy la fuerza para que lo hagas. Qué bendición tan grande que tenemos. Y es así como entramos al reino de los cielos. Siguiente frase de este versículo: creer en la buena noticia. Es lo que dice la versión que leímos, la Reina Valera 60. Dice: creed en el Evangelio. Evangelio es buena noticia. La vida en el reino de Dios, los que vivimos en el reino de los cielos, debemos saber que nosotros vivimos por fe. Todos. A veces nosotros decimos: el hermano, ¿verdad?, dejó de trabajar para dedicarse al ministerio, ¿verdad? Y dice: es que se dedicó a vivir por fe. Bueno, es que la verdad es que todos los cristianos debemos vivir por fe. Por fe nosotros nos levantamos cada mañana. Por la fe que nosotros tenemos en Cristo vamos a nuestro trabajo y tenemos la fe y la confianza de que Dios nos va a guardar. Tenemos la fe y la confianza en que Él es el que nos da la fuerza para poder trabajar. Él es el que nos da las ideas que nosotros necesitamos desarrollar. Él es el que nos da la gracia para hablar con los clientes. Por fe vivimos nosotros. Todos debemos vivir por fe. En el reino de los cielos es necesario creer todo lo que Dios ha dicho. Si nosotros queremos decir que somos ciudadanos del reino, debemos entender que nosotros vivimos por fe. Debemos vivir por fe. Y mire, la fe es algo tan poderoso. Es inmaterial, porque no se puede tocar, pero es sobrenatural. Es algo extraordinario. La fe es intangible. Usted no la puede tocar, en ningún momento. La fe. Usted puede decir: ¿dónde está la fe? ¿En qué parte de mi cuerpo se encuentra la fe? No la puede tocar. Pero la fe es sólida. La fe es fuerte. La fe es invisible. No se puede ver. ¿Quién puede ver la fe? Nadie puede ver la fe. ¿Sabe qué es lo que nosotros vemos cuando vemos a una persona de fe? Lo que vemos son sus acciones y esas acciones demuestran su fe. Pero la fe en sí no la podemos ver. No se puede ver. Pero la fe es real.
La fe es real, tan real que todos los que estamos aquí lo hacemos porque tenemos fe en Jesucristo. Sabemos que Él está en medio de nosotros, sabemos que cada vez que nos reunimos Él está en medio de nosotros, sabemos que Él nos bendice, que cada vez que le buscamos Él lo podemos encontrar, que cada vez que clamamos a Él, Él nos responde. Eso es fe. Esa es nuestra fe y es más real que el mundo material que nosotros podemos ver. Así es la fe. Es creer en la buena noticia. Entonces vea cómo funciona, cómo es esto del reino de los cielos. Dice en primer lugar, entonces, que está cerca de nosotros, se ha acercado, Dios lo ha puesto a nuestro alcance, pero es necesario que cambiemos nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, y eso a través del Espíritu Santo. Creer en el Evangelio es lo que nosotros necesitamos hacer. ¿Cuántos están ya en el reino de los cielos? Gloria al Señor. Cuando nosotros decimos esto, entonces debemos creer que por fe Jesús reina en nuestro corazón. Por la fe nosotros somos libres de la esclavitud, somos libres del pecado. Por la fe nosotros debemos saber y entender que somos libres de toda maldición, porque ahora estamos en un reino, en el reino del Señor. Estamos libres. Y por la fe nosotros en el reino podemos decir que somos hijos de Dios. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? ¿Sabe por qué podemos decir esto nosotros? Por la fe. Porque la palabra lo dice. El Señor lo dijo. Que todo aquel que recibe al Señor, que cree en Jesucristo es constituido hijo de Dios. Nosotros lo creemos por la fe. Entonces en el reino nosotros no somos criaturas solamente. No somos lejanos de Dios. No somos gusanos, somos hijos de Dios. Y nosotros lo debemos creer y lo debemos recibir en nuestro corazón y vivir por esa fe. Así que, qué bendición es estar en el reino de los cielos, ¿verdad? Qué bendición es estar en el reino de Jesucristo, donde nosotros tenemos toda esta bendición. Pero sabe que el hombre natural, durante mucho tiempo ha sido gobernado por Satanás. Vea esta diapositiva. Satanás ha reinado en el corazón del hombre. Y aunque usted no lo crea, y aunque a nosotros no nos guste, y aunque hasta la imagen se vea fea por ahí, en algún momento de nuestra vida nosotros estuvimos en esa condición. Cada uno de nosotros, donde Satanás tenía dominio sobre nuestra vida. Él era el que nos manejaba de alguna manera, nos mantenía cautivos y nos envolvía en un montón de situaciones. Y nosotros, sin saberlo, estábamos bajo ese dominio, estábamos bajo el señorío de Satanás. Él reinaba en el corazón. Pero ¿sabe cuándo termina eso? Y esa es la buena noticia. Eso se puede acabar en un momento, y para nosotros se acabó en un momento. ¿Sabe cuándo se acabó eso? Cuando nosotros llegamos en un punto y el Espíritu Santo tocó nuestro corazón, nos habló acerca de la necesidad que teníamos de Cristo Jesús, y nosotros en un momento decidimos abrirle nuestro corazón al Señor y le dijimos a Él: Señor Jesús, yo quiero que tú ocupes el trono de mi corazón. Señor, yo quiero que tú seas el Rey de mi vida. Yo te confieso como mi Señor. Cuando nosotros le decimos: Señor, yo te confieso como mi Señor, estamos diciendo que Él va a tomar el dominio sobre nuestra vida. Pero no solamente que va a tomar el dominio de nuestra vida, sino cuando le decimos: Señor, ocupa el trono de mi corazón, nosotros estamos expulsando del trono a ese personaje que usted ve en la diapositiva. Bueno, el diablo no es así seguramente, pero lo estamos expulsando. Es porque no pueden haber dos señores en el trono de nuestro corazón. Cuando nosotros realmente le rendimos nuestro corazón a Cristo, Él viene a tomar el trono de nuestro corazón y el chamuco es destronado. ¿Cuántos le dan gloria al Señor por eso? Porque el diablo ya no reina sobre nosotros. Él no tiene dominio sobre nosotros. Él no tiene parte en nosotros. Cuando decidimos nosotros rendirle nuestra vida a Cristo. El diablo tenía ese dominio sobre el ser humano. ¿Y cuáles eran sus estrategias? Mire, la tentación y el engaño, decadencia moral, división y conflictos y alejamiento del hombre de Dios. Y ahorita vamos a hablar de cada una de ellas. Era la forma en que el diablo trabajaba. Quiero que me acompañe esta escritura, por favor, en 2 Corintios 4:4. La Nueva Traducción Viviente dice: Satanás,
quien es el Dios con minúscula de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Es el diablo, con tal de permanecer en ese lugar de honor, vamos a decir, ahí en el corazón del hombre, dice que ha cegado el entendimiento de las personas. No les permite ver la condición en que está y los tiene engañados. Por eso, en la siguiente diapositiva, es ahí donde vemos nosotros la forma de actuar del diablo. La tentación y el engaño. ¿Cómo es que el diablo quiere permanecer en el trono del corazón de una persona? Pues a través de mantenerlo cautivo. La tentación es lo que usa él. Dice, es una trampa, es un señuelo. Se puede ver ahí ese pescadito, ¿verdad? A punto de caer en la trampa, que el diablo pone delante de las personas, y cuando caen se vuelven esclavos. Es que una persona que está constantemente pecando sin darse cuenta, es que fue atrapada, la tienen ahí, como dice alguien por ahí, la tienen de la boca. Ahí la atraparon como un pescado. Un pez cuando muerde el anzuelo ya no lo puede soltar, no se puede soltar. Y así es el pecado. Y es lo que el diablo quiere hacer, y por eso pone tentaciones delante de nosotros. Y las tentaciones del diablo son tentaciones porque son agradables a la carne. Platicábamos con una persona ayer y le decíamos, es que el diablo sabe dónde va a tentar a cada quien. El diablo conoce los señuelos, las trampas que le puede poner a cada quien. Y va a tratar de mantener a las personas cautivas en sus rutinas, y va a poner amistades, tal vez va a mover las situaciones para que uno caiga en esas trampas constantemente, que si son vicios, que si son infidelidades, que si es falta de perdón, que cualquier cosa el diablo lo va a estar poniendo ahí, y van a estar viendo un montón de cosas sin darse cuenta que son trampas del diablo. Porque el diablo no quiere ser quitado de ese trono donde muchas personas lo tienen, donde algunos de nosotros lo tuvimos en algún momento. El diablo es la forma en que trabaja. Vea lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Dice, la Reina Valera 60, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él anda lanzando trampas, viendo cómo envuelve al ser humano para que no pueda salir. Incluso, oiga bien, los que ya estamos en Cristo, el diablo quiere hacernos tropezar nuevamente, y quiere que volvamos atrás, y quiere que nosotros volvamos a envolvernos, a estar envueltos en el pecado, y quiere ponernos una trampa para que nosotros retrocedamos y le demos el lugar al diablo en nuestra vida. Mire lo que dice Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y mientras el hombre sea esclavo del pecado, va a tener al diablo ahí cerca. Porque otra vez no podemos tener a Jesús y al diablo en el mismo lugar. No los podemos tener en el trono de nuestro corazón. Dijo Jesús, aquella persona que vive practicando el pecado es esclava del pecado. Es esclavo del pecado y está bajo el dominio del pecado. Pero lo peor de todo es que muchas veces el ser humano vive engañándose a sí mismo. Porque uno viene y le dice, no, mire, tiene que cambiar, tiene que dejar esa manera de vivir. ¿Pero qué tiene de malo? Dice. ¿Pero qué tiene de malo lo que hago? No le hago daño a nadie. Y vienen mentiras del diablo y le dice el diablo a las personas, tú puedes hacer lo que quieras, tú eres libre. Puedes disfrutar de esa libertad que solamente el mundo puede dar. Pero ¿sabe qué es lo malo? ¿Sabe cuál es el engaño que hay detrás de esto? Que esa libertad, tarde o temprano, se vuelve esclavitud. Se va a volver esclavitud. Porque esa libertad va a meter a las personas a hacer cosas de las cuales después no van a poder salir. Va a ser muy difícil poder salir de esas situaciones. El diablo le dice a las personas, bien, haz esto, no, hombre, dale, tranquilo, nadie te ve. Nadie se va a enterar.
no va a haber consecuencias. Y la pregunta es, ¿será que nuestras acciones no tienen consecuencias? ¿Será que el pecado no tiene consecuencias? Claro que las tiene y son terribles. Así que una persona que está siendo engañada va a tener al diablo ahí a la par en el trono del corazón. Entonces, pero así como trabaja el diablo, a través de la tentación y el engaño. La decadencia moral. Mire, esta es una forma en que el diablo trabaja, porque la decadencia moral tiene que ver con todo lo que hay a nuestro alrededor, con el sistema del mundo, los valores que el mundo está promoviendo y todo lo que el mundo está enseñando. Mire, el mundo está introduciendo ideologías, usted puede llamarle de cualquier manera que quiera, ideologías que se oponen a Dios, son doctrinas, es decir, enseñanzas de demonios. Y mire esa imagen bastante reciente que usted pudo ver ahí en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Y alguien decía, no, que esto que presentaron aquí, salió alguien ahí a defender, ¿verdad? Decía, no, que es una cuestión puramente cultural, porque es no sé qué de la mitología griega. Y la pregunta es, bueno, está bien pues, mitología griega, pero ¿qué tiene que ver con los deportes? Nada que ver. Es que hay un plan detrás. Es que el diablo está tratando de meter ideologías. El diablo está tratando de afectar a toda la humanidad y mantener un sistema en el mundo que a través del cual él pueda mantener ese dominio en el corazón del hombre. Eso es lo que el diablo pretende. Y no es que uno quiera ser así como paranoico, ¿verdad? Y decir todo, que hacer un gran alboroto de las cosas. Pero debemos saber que es verdad, que el diablo está detrás de todo esto. Mire lo que dice 1 Timoteo 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Está hablando de cristianos, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y ese es el problema, que eso que vimos nosotros, que se está viendo en el mundo, el diablo está tratando de meterlo a la iglesia. Esas ideologías está tratando de meterlas, y tristemente muchos cristianos, entre comillas, están dejando entrar esas ideas, esas enseñanzas, esas doctrinas. Y yo le pregunto a usted, ¿será que nosotros nos atreveríamos así voluntariamente, conscientemente, nos atreveríamos a decirle al diablo, diablo, por favor, quiero que tú eduques a nuestros hijos? ¿Quién se lo diría al diablo? ¿Quién se lo diría? A ver, a nadie, ¿verdad? Nadie. ¿Por qué? Porque usted sabe que lo va a torcer. Usted sabe que el diablo lo quiere matar. Usted sabe que el diablo lo quiere destruir. Entonces, voluntariamente ninguno de nosotros, creo yo, le diríamos al diablo, diablo, quiero que tú eduques a nuestros hijos. Pero sabe que el sistema del mundo lo está haciendo, y lo está haciendo a la fuerza. Todos estos mecanismos que usa el sistema actual llevan siempre una idea ahí torcida de adoctrinar a nuestros hijos, de enseñarles a las nuevas generaciones cosas que no van de acuerdo a la palabra del Señor, que son contrarias a la palabra del Señor. Y algo muy interesante, a estas personas que están metiendo todos estos sistemas a nuestras escuelas, a los colegios, a los institutos, todas esas personas saben que hay una estrategia que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Ellos no quieren involucrar a los papás en esa educación que le están dando a los hijos. Entonces llegan a dar charlas sobre sexo, por ejemplo, a los institutos, a las escuelas y a los colegios, y lo que menos quieren es que los papás se enteren, porque saben que nosotros, los papás, queremos siempre lo mejor para nuestros hijos. Saben que nosotros tenemos principios cristianos. Saben que nosotros tenemos un trasfondo de temor a Dios. Y es lo que el mundo está tratando de quitar de esta generación. Y entonces usted escucha hablar personas de las nuevas generaciones, aún, oiga bien, tristemente aún cristianos de las nuevas generaciones, con ideas que uno dice, ¿de dónde se las fue a sacar? ¿Cómo es que la gente llega a pensar semejante cosa? ¿Pero sabe cómo es que la gente llega a pensar semejante cosa? Por ese adoctrinamiento, por lo que el diablo está haciendo.
El diablo está tratando de mantener esa decadencia moral, tratando de impulsarla para que el hombre se desvíe y se mantenga en un sistema donde el pecado, donde todo aquello que separa al hombre de Dios se vuelva normal. Entonces se volvió normal, ya nadie lo ve mal. Entonces la gente vive en pecado, vive haciendo todas las cosas que no le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque toda la sociedad lo permite, toda la sociedad lo aplaude, toda la sociedad lo promueve. Entonces hagámoslo, pero no agrada a Dios, no importa, porque a toda la sociedad le parece bien. Esa es la idea del diablo. Y mientras el diablo está trabajando en esto para mantener este sistema de decadencia moral, nosotros debemos entender que para Dios nada ha cambiado. Él no ha cambiado nada en su palabra. Él sigue esperando que nosotros vivamos en santidad. Todo el pecado del mundo, todo el pecado es contra Dios. Segunda de Timoteo 3, versículos del 1 al 4, la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos y serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Wow. ¿No le parece que este versículo narra muy bien todas las cosas que estamos viviendo en la actualidad? Las cosas que se están viviendo en el mundo, las cosas que podemos ver a través de las noticias, a través de las redes sociales, a través de esos personajes famosos. ¿Verdad que se parece mucho? Tiene una similitud que de verdad asombra que nosotros estemos viviendo en este tiempo. Pero ¿sabe qué es esto? Es producto de ese plan del diablo para mantener a la sociedad cautiva y que esté viviendo bajo esos principios, digamos, que son contrarios a la voluntad de Dios. Y todos sabemos que al final todo eso termina mal. Si no, preguntémosle a los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Dios, ¿será que en algún momento va a decir, bueno, como toda la sociedad ya lo acepta, entonces yo lo voy a aceptar, el pecado? No. Dios nunca lo va a aceptar. Pero el diablo ha querido engañar a la humanidad de esa manera. Siguiente estrategia del diablo: la división y los conflictos. Mire, el principio del diablo, el diablo como trabaja es siempre contrario a los principios de Dios. El diablo siempre va en contra. Y Dios siempre ha querido la unidad, porque Dios sabe que en la unidad Él puede trabajar, Él puede obrar de una mejor manera. Es a través de la unidad que Dios puede bendecir a la humanidad. Pero el diablo trabaja con principios opuestos. Entonces el diablo quiere dividir familias, el diablo quiere dividir países, el diablo quiere dividir, oiga bien, hasta la iglesia. Porque sabe que en medio de todo eso Él va a poder tener víctimas con las que pueda trabajar más fácilmente. Entonces en la familia, el diablo quiere dividir a la familia. ¿Por qué? Porque sabe que si el jovencito, el adolescente se aparta de sus papás, no quiere tener nada, no quiere nada que ver con sus papás. El jovencito quiere vivir en su mundo, hacer lo que a él le plazca y no tomar en cuenta ningún consejo. El diablo sabe que ese jovencito va a ser vulnerable a sus ataques. Es una presa fácil del diablo. Por eso quiere dividir. El diablo quiere dividir. Por eso es que empieza a levantar chismes, rumores y cosas en medio de la iglesia, para que empiecen a levantarse palabras por ahí y dividir a la iglesia. Y entonces la iglesia después se encuentra haciendo todos sus esfuerzos para tratar de resolver pequeños problemas por ahí, en lugar de hacer lo que realmente Dios le ha llamado a hacer a la iglesia: predicar el evangelio, extender el reino de los cielos. Y la iglesia está entretenida en muchas cosas. ¿Por qué? Porque el diablo ha querido venir
a dividir. Vea lo que dice Juan capítulo 17, versículos 20 y 21. La oración de Jesús por sus discípulos. La Nueva Traducción Viviente dice así: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que el Señor es lo que espera de nosotros, que caminemos, pero que lo hagamos en unidad. Y ese es uno de los principios del reino de los cielos, la unidad. Y por último, la otra forma en que el diablo trabaja es a través del alejamiento del hombre de su creador. Y mire, vea esta frase: si el diablo logra que el hombre permanezca lejos de Dios, estará siempre en sus manos, va a estar a su antojo. ¿Cómo es que el diablo puede obrar en una persona? ¿Cómo es que el diablo puede tener tanto dominio en una persona? Pues cuando está lejos de Dios. Y dicho de otra manera, si nosotros estamos más cerca de Dios, mientras más cerca de Dios estamos, mientras más estamos buscando a Dios, más estamos leyendo su palabra, más estamos en comunión con Dios, más estamos buscándole en nuestros tiempos de oración, menos poder va a tener el diablo sobre nosotros. No va a poder engañarnos, porque nosotros vamos a estar empapados de Dios. Nuestros pensamientos van a estar conectados con Dios. Entonces el diablo va a querer lanzar un dardo a nuestra mente, una tentación, pero nuestros pensamientos van a estar en Dios, porque estamos llenos de Dios. Mientras nosotros buscamos más a Dios, vamos a estar a salvo. Pero si nosotros nos alejamos del Señor, vamos a ser presa fácil del diablo. Isaías 59:2, mire dónde está este principio. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Mire, y ese es el problema. Ese es el problema del ser humano. Vea esta frase que aparece acá. El problema actual no es solo que el hombre esté alejado de Dios, sino que voluntariamente, es decir, sabiendo que está lejos de Dios y que Dios quiere que se acerque, el mismo hombre le rechaza. Y así es como trabaja el diablo. Y hay muchas personas que lamentablemente están en esa condición. Pero veamos lo que nos ofrece el reino. Ya vimos qué es estar y cuál es la forma en que el diablo trabaja. Pero ¿qué es lo que nos ofrece el reino? ¿Y por qué nos conviene a nosotros estar en el reino del Señor? ¿Por qué esta frase del reino de los cielos se ha acercado debe tener tanta importancia para nosotros? En primer lugar, porque hay beneficios que nosotros podemos recibir, beneficios tan grandes. Hace rato yo les decía, el reino de las tinieblas ofrece ciertos beneficios, digamos, pero son solo temporales, que al final ya vimos que terminan mal. Ofrece libertad que termina en esclavitud y todo lo que nosotros nos podemos imaginar. Pero si nosotros estamos en el reino de los cielos, podemos disfrutar de tanta bendición que la verdad es que sería imposible contar todos los beneficios que nosotros tenemos. En primer lugar, ¿qué podemos recibir nosotros? Salvación y redención. Salvación y redención. La condición del hombre sin Cristo era la condenación eterna. El hombre estaba vendido al pecado, era esclavo del pecado. Pero en el reino de los cielos nosotros podemos disfrutar de todas esas bendiciones del Señor, esa salvación, que nosotros ya no vamos a ir a condenación eterna, nosotros ahora vamos a vida eterna. Nosotros en el pasado estábamos condenados a la maldición, ahora tenemos solo bendiciones en Cristo Jesús. Fuimos redimidos, es decir, nosotros éramos esclavos, ahora somos libres en Cristo Jesús. Y eso solo lo podemos vivir en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Segundo beneficio, una nueva vida. 2 Corintios 5:17. Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces nosotros podemos pensar, la vida que nosotros vivíamos antes era una vida mala. Nosotros teníamos problemas y más problemas y todo se miraba que iba de mal en peor y no podíamos salir de esas situaciones, no podíamos dejar de aquellas cosas que tanto daño nos hacían.
Pero ahora en Cristo Jesús nosotros podemos decir: todas las cosas son nuevas. En el reino de los cielos no entran esas maldiciones. En el reino de los cielos no vienen esos problemas. En el reino de los cielos, en el reino de Cristo, nosotros lo que tenemos es una nueva vida. Mire, siguiente bendición: tenemos un nuevo gobierno. Ya no vivimos bajo los lineamientos de un gobierno terrenal corrompido. Ahora pertenecemos a un reino espiritual y moral del cielo. Antes nosotros estábamos bajo el dominio de un Dios con D minúscula, tirano, que lo que quería era destruirnos, que quería vernos mal, que termináramos mal. Pero ahora tenemos un rey que lo único que quiere hacer es bendecirnos, extender su mano. Y cuando estamos en problemas, Él nos ayuda. Él tiene promesas para nosotros. Tenemos un rey que tiene cuidado de sus ovejas, que tiene planes de bien para nosotros. Esa es la bendición que nosotros tenemos ahora. Así que es una bendición estar en el reino de los cielos. Romanos 14:17. Mire lo que nos trae el reino a nosotros, porque el reino de Dios, dice, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y un último beneficio que nosotros tenemos, una bendición que nosotros tenemos: nos convertimos en representantes del reino. Nosotros nos convertimos en embajadores del reino. Y quiero pedirle al Ministerio de Alabanza que me pueda apoyar aquí. Somos representantes del reino, somos embajadores del Señor. Y mire, aunque nosotros vivimos en un mundo material y estamos moviéndonos en todo este sistema del mundo terrenal en el cual estamos, dice la palabra del Señor que nosotros no somos ciudadanos de este reino, somos ciudadanos del cielo. Y nosotros representamos a ese reino que es mejor que el otro reino, que el reino de las tinieblas. Nosotros hoy, mejor dicho, estamos adheridos a un mejor reino. Imagínese usted antes representaba a un reino de maldad. Usted representaba los principios del diablo y lo andaba representando. Y aunque usted no lo sabía y aunque no nos guste, andábamos haciendo esto. Éramos mentirosos, nos gustaba robar, hacíamos un montón de cosas malas. ¿Y sabe qué es eso? Solamente representar un reino malo. Pero ahora que estamos en el reino de los cielos, nosotros podemos manifestar la gracia del Señor. Podemos manifestar que ahora nosotros le pertenecemos a Cristo y podemos hablar en nombre de nuestro Rey. Mire qué bendición la que nosotros tenemos: hablar en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la bendición que nosotros tenemos hoy. Y solo lo podemos hacer si pertenecemos al reino de los cielos. Si estamos en el reino de los cielos, podemos ir y llevar una palabra de paz. Podemos tomar autoridad también en el nombre de Jesús. Podemos hacer tantas cosas porque ahora estamos en Cristo Jesús. Ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, sino pertenecemos al reino de Jesucristo. Esa es nuestra bendición. Y yo quiero pedirle que se ponga de pie. Aquí tenemos la conclusión ya para nosotros. Mire, es nuestra bendición para cada uno de nosotros ser parte del reino de los cielos, ser recibidos por el Señor y disfrutar de sus beneficios, todos los beneficios que nosotros tenemos. Pero también tenemos responsabilidades. Al ser parte de este reino, tenemos responsabilidades. En primer lugar, la responsabilidad de vivir de acuerdo a los principios del reino de los cielos. Tenemos que manifestar nosotros con nuestra manera de vivir que ahora pertenecemos a este reino. Y solo con la ayuda del Espíritu Santo lo vamos a hacer. Pero también tenemos que compartir ese mensaje del Evangelio con todos los demás. Hay muchas personas que están todavía bajo el dominio de Satanás. Hay muchas personas que están todavía bajo el reino de las tinieblas. Familiares que nosotros tenemos, amigos que nosotros tenemos, compañeros de trabajo, que están todavía bajo ese dominio, engañados, presos del pecado. Y nosotros hoy, como representantes del reino de los cielos, debemos empezar a ver de otra manera a estos amigos, a estos familiares, y tomar nuestro lugar. El reino de los cielos debe avanzar. El reino de los cielos debe ser extendido.
Pero ¿sabe quién lo va a hacer? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros cuando predicamos, cada uno de nosotros cuando le llevamos el mensaje de salvación a alguien que no conoce a Cristo, estamos extendiendo el reino de los cielos y le estamos dando a cada uno esa oportunidad de parte de Dios para que puedan salir de esa condición y recibir toda la bendición que nosotros hemos recibido. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa.